Es mi programa que están viendo, se llama. Otra vez la voz. No, es que toca meterle voz a los personajes. Haga así como hizo ahorita. Haga una voz para ese personaje, Caro. ¿Haga qué? Haga una voz para ese personaje. ¿Cuál voz? No sé. Bueno, señores, señores, hoy es día de Halloween, día de las brujas, día tenebroso para muchos. Y tenemos un invitado muy especial que nos va a hablar un poco de las leyendas de los personajes que nosotros estamos encarnando el día de hoy. No me gusta presentar a este personaje, pero nos toca. Señores, señores, recibamos con un fuerte aplauso al Diablo. Yo le voy a decir una cosa. Yo al Diablo me lo imaginaba diferente. No, pues más diablo estás vos. No, no tiene cara de diablo. No tiene cara de diablo. Jorge, bienvenido. Dame confianza, era. El diablo es de apellido Mora, ¿ustedes sabían? ¿Sí? Sí. El diablo sabían? mora, por cariño. No, porque en alguna parte dicen, no entres donde el diablo mora. Ay, hombre. ok. Jorge, bienvenido. Qué bueno tenerte por acá. ¿Cómo empezaste con todo este cuento de los cuentos? Bueno, yo hago cuento y comedia hace 19 años ya. Gracias a que vengo de una familia muy pobre, entonces nunca hubo plata para un televisor, ¿cierto? ¿Y entonces qué hacían? Entonces los abuelos eran los televisores de la época, ¿no? Entonces crecí en finca, entonces me tocó crecer con los mitos, las leyendas, los espantos, pero pues hay que aclarar que ni la Llorona ni la Madre Monte son así. ¿No? No, donde uno se las encuentra, uno se deja asustar. Eso decíamos ahorita, ojalá se encontrara Sí, una madre ojalá monte, en el pero- bosque arrimar algo así. Venga, no, diablo, acá. Hablemos de estos personajes puntualmente. Entonces, ¿qué pasa con la Sí. Llorona? ¿Quién es la Llorona en la mitología colombiana? Bueno, la Llorona, dicen que era una joven muy hermosa, ¿no? Ahí no se equivocan. Que tuvo amoríos con uno de los patronos de una hacienda. Y entonces ella ocultó su embarazo, pues todo el tiempo hasta cuando ya tuvo que dar a luz, que la familia de ella se dio cuenta y en una noche de tormenta ella se va para el río, a borde después del río Magdalena y pare sola. ¿Cierto? En medio de gritos y aullidos, ella pare sola en la tormenta. Riachuelo, Tacajo. Y Más. lanza pues el bebé al río, ¿no? Y cuando se da cuenta de lo que ha hecho, se lanza detrás y Sí. se muere con el bebé. Entonces, desde ahí su ánima está en pena. Digamos que su espíritu anda por todas las regiones de Colombia y pega unos aullidos impresionantes pidiendo que le busquen los hijos. ¿Y a quién Sí. asusta? A todos, Al a que le dé mujeres y papaya, se le hombres. atraviesa. Al que le dé Mujeres y papaya. hombres que estén maltratando a los niños o que hayan O perdido a que, sus por hijos. ejemplo, dicen que asusta mucho borracho, que golpea a la mujer Sí. y todo el cuento. Ay, ¿no? ¿sí? Hay que traerla para la ciudad unos cuantos días. Sí, también. Yo también hay quiero que- para que asuste a un par de borrachos. Para llevarla para los 82 acá en Bogotá en un día de Halloween. Ay, está asustado. Eso. Bueno, y hablemos de la... La Madre Monte. De la Madre Monte. Pues no haga así, No. que es difícil concentrarse, no haga así. La Madre Monte dicen que pues es como la Pachamama, una cosa así, Sí. nomás como la reina del bosque. Sí. Sobre todo imparte justicia sobre los cazadores, ¿no? Cazadores furtivos y pues sobre los patronos o colonos que maltratan sus animales, ¿no? El ganado, todo Sí. esto. Ella siempre está ahí, dicen que tiene poderes de hablar con los animales, de hacer Ok. crecer los ríos. Ok. De hecho, le aducen las catástrofes naturales, ¿no? A Lo que son ella. terremotos, Sí. cataclismos, Qué Ay, qué temblores, todo Tsunamis. eso. Sí, Todo, ella, todo cada vez que relacionado con la tierra- naturaleza. cada vez que la Desastres tierra se naturales. mueve, ella está haciendo Está presente. justicia. Y es que ella se pone brava cuando, o sea, como que regaña ahí por medio de los temblores, los cataclismos. Claro, y todo dicen este de hecho cuento. que las personas, por ejemplo, que refieren que la han visto alguna vez, dicen que en sus manos y en sus pies refleja serpientes, ¿no? Ah, sí, Y eso sobre, pero y sobre mira. esas personas las serpientes los muerden y los matan. Ah, qué va, pero interesantísimo. O sea, soy muy qué brava. bueno, ¿ah? Es Es brava, muy brava, brava. tiene Soy muy cara. brava. Pero Tiene es muy cara. hermosa, ¿no? Entonces, Sí. Ok. al que quiere se No, lo pero lleva. yo pienso que se la lo roba. belleza también la utiliza para poder atraer, ¿cierto? Claro, debe ser. Diablo, y yo, Perfecto. ¿Y este Usted, Moan? hermano, yo le debo confesar que usted es el más fitness que yo he conocido. Ese Moan, no, de hecho, yo creo que más de una lo ve en el televisor y se lo llevas para la casa. Ay, no. Eso es lo que Ese quieren Moan, muchas. ese Moan mostrando brazos y todo, o sea, no. pero ¿cómo es un Moan en realidad? O sea, es un tipo gordo, maltrajado. No. El Moan es un man peludo, ¿cierto? Dicen que... Yo, por ejemplo, de niño tuve la oportunidad alguna vez de encontrarme con el man porque mi abuelo era amigo de muchos espantos y entonces en esas travesías que hacíamos en canoa de ir a pescar. Sí, siempre alguna aparecía a la vez orilla yo me del quedé río, ¿no? dormido en las piernas del viejo mientras él tomaba ron con los amigos y después me desperté entre una enramada
Y mi abuelo me decía, quédese dormido que estoy jugando cartas con el diablo, el Muan y la Madre Monte. ¿Qué va? Entonces Eran yo- de su combo. Claro, eran del parcel. Entonces yo me acuerdo que yo no tenía sueño, pues yo apretaba los ojos y escuchaba las Ay, risas y las no. risas. Yo le decía a mi abuelo que cómo era el Muan y me decía que era moreno, fornido. Me decía que de cuenta verme a mí, mi abuelo era muy musculoso, Claro. no porque hiciera CrossFit, nada de esas cosas, sino porque Normal, era el normal. trajín del campesino Sí, colombiano, sí, el ¿no? del voleo, del el campesino, levantar la el canoa, el bulto. traer el pescado, el bultear, Claro. el cotear. Claro. Entonces mi abuelo decía que era muy musculoso, que tenía el pelo muy largo. Bueno, y muy el largo. sombrerero que precisamente se acaba de trasladar en este instante porque va a obsequiar algunos regalitos para todas Sombrerero las está personas que botado, están ¿no? cerca de nuestro set precisamente. ¿En qué consiste el disfraz de Del sombrerero. Bueno, el sombrerero creo que para mí es uno de los mitos más fantásticos, por así decirlos, pero también más delicados, Wow. ¿cierto? Porque digamos que con el sombrerero nosotros sí tuvimos mucho que ver, porque nos mandaban, digamos, los abuelos nos enviaban al pueblo, o bien a bajar café, o bien a bajar leña, o a comprar víveres, en fin. Claro. Y uno se quedaba caminando, literal, ¿no? Uno se ponía en la Claro. plaza del pueblo, en el parque, a jugar con los amigos. Y siempre la abuela decía, si ustedes llegan después de las 8 de la noche y escuchan las 3 bestias ladrar, Ladrar. y los cascos de la bestia golpear, cierre los ojos y bótese al piso. No Bueno, lo vayan a mirar. Pero mira esto, Diablo. Tú estás aquí contándonos todo ello. Pero Marín, el verdadero sombrerero, se acaba de ir. Porque ahí afuera se fue a encontrar con otros disfraces. Y a ver qué nos cuenta. Querido Marín. Marincito, yo voy para allá, caminen. usted muy generoso se puso a regalar churros, pero pida dulces y tráiganos para acá, Sí. que valga la pena este disfraz. Cante y pida dulces de oficina en oficina, ahorita se viene para acá. Por ahora nosotros seguimos con Jorge Torres, nuestro cuentero, que nos estaba contando la historia del sombrerero, que es el disfraz que tiene Carlos Marín, y quedamos a medias. Claro, pues yo decía que para mí era uno de los más fantásticos, ¿no? Y de hecho, de los que más respeto infundían, las mamás abusaban del pobre sombrerero para que uno hiciera lo que ellas querían. Sobre todo cuando uno se iba a traer algo y O sea, y lo se amenazaban demoraba. a uno. Sí, Ay, claro. si te vas Ay. solo, te va a coger el sombrerero. Claro. ¿Y qué le hacía el sombrerero a las Pues personas? era muy complejo, ¿no? Porque le decían a uno que se preocupara por el ladrido o el aullido de los 3 cancerberos, Ay, no. ¿Y quiénes eran? el cascado el relincho del animal y el cascado de las herraduras. Uy. Qué pena, bueno, me perdí un poquito la historia. ¿Cómo la Llorona qué era lo que hacía qué? No, ya vamos en el sombrerero. Ya vamos en el hombre. tuyo, el último. No, pero eso queda grabado, usted después ve el programa y ahí se entera. Yo lo voy a ver. W. Venga, esto aquí parece muy chistoso y eso, pero en el campo estas leyendas ¿Qué? producen- Son bravas. Claro, tienen mucho fundamento. De hecho, por ejemplo, el sombrero era una cosa muy compleja, ¿no? Porque realmente la gente aparecía en el cementerio muerta. Entonces decían que los que se atrevían a mirarlo a la cara amanecían muertos en el cementerio y escuchaban como los perros y el cascado del caballo llegaba hasta el cementerio y ahí Wow. se difuminaba, se perdía. No. Entonces, Increíble. digamos que yo nunca lo vi, pero sí decían los abuelos, por ejemplo, que yo honestamente tu sombrero es como para recoger café porque el sombrero de él era Era gigante. gigante, mira. Claro, no se le veía el rostro, de hecho, se le podía ver la barba Diablo, nomás. Todas estas leyendas siempre suceden en el campo, en la parte urbana no pasa Pero nada. tú O no- sí. No, pues de hecho, digamos, lo que pasa es que la ciudad se ha tragado el campo, ¿no? Sí. Pero de hecho, digamos que tenemos rincones en la ciudad donde hay leyendas y donde pasan cosas. De hecho, digamos, no estamos muy lejos. Por ejemplo, aquí en La Calera hay muchas Sí, leyendas. y En está Chía, cerca. Cajicás y Paquirá todavía hay muchas cosas Oiga, que asustan. Diablo, ¿y usted alguna vez lo han asustado o no? ¿Seguro? ¿En dónde? ¿En dónde? Cuenta. Pues vea, a mí me dicen diablo entre tantas cosas, ¿no? Por Sí, eso. eso iba a preguntar. Porque ¿de dónde desde sale? niño yo siempre he podido ver cosas, ¿no? Digamos que tengo una percepción ahí como extrasensorial con respecto a espantos, brujas, todo ese ¿Qué cosa. va? Entonces, digamos que nosotros crecimos en familia numerosa, entonces andábamos con mis primos para arriba, para abajo, y siempre yo era el que veía eso y pues daba mucho miedo, ¿no? Ya después con el paso de los años Claro. me explicaba un sacerdote que se convirtió en padrino y demás, que no, que eso era que Dios quería que uno ayudara. Y que, pero entonces yo decía, ya hay Que 15 uno. primos, porque Jorgito. con uno, ¿sí o no? Cojan Claro, los otros ¿cuál 14 otro? para que ¿Cuál ¿Cuál ayuden. es la leyenda? Claro. ¿Cuál es la leyenda? No solamente que más te gusta a ti, sino que te gusta interpretar, porque uno a veces termina interpretando lo que más le gusta. Pues yo creo que la del cuento, yo tengo una historia que se llama El sueño del abuelo, y es porque yo cuento historias, ¿no? Porque hago reír, porque hago comedia. Y esa historia, mi abuelo era de un pueblo en el Tolima que se llama Honda, ¿no? Y alguna vez el pueblo... Saludos para la gente de Onda en este momento. La gente es hedionda, sí. Alguna vez el pueblo se inundó y mi abuelo me decía que era porque le habían robado unas monedas de oro al Muan.
Uy, qué Entonces, va. Y se puso bravo. mi Mira, abuelo- mira la cara. No tiene pinta de Mi abuelo decía que el man guardaba oro en las cuevas de los ríos, ¿no? Del río Magdalena, de hecho. Y una de las veces que el río Magdalena se inundó, nosotros estábamos muy pequeños y mi abuelo me despertó como a las 3 y algo de la mañana. qué Y me te decía que me pusiera las botas y que cogiera la linterna, que había que soltar el ganado. Que porque el Moan iba a inundar el río. Entonces yo le decía que, ¿por qué? Entonces me decía pero estaba tomado, ¿no? Entonces me decía que él había estado tomando con el diablo, con el Moan. Claro. Y que le habían golpeado al diablo por defender al Moan. Y bueno, era un chicharrón Pero ahí. su abuelo era un abuelo tierno. No, pero tu abuelo era cuentero. Yo pienso que Sí, tú claro. heredaste eso de él. No, pero mi abuelo era fantástico porque él contaba cuentos para divertir a sus nietos. No para mi asustarlos. Mi abuela era para traumatizarlos. O sea, O sea, ¿quién era el encargado de contar el cuento de la noche para dormir? Porque con los cuentos no es duerme que nadie. el problema era que, por ejemplo, como no había televisor, ¿cierto? Entonces, en un momento de la noche, cuando era la hora de la cena, que todo el mundo terminaba y la abuela se iba a lavar trastos y a acomodar la cocina, mi abuelo nos arrumaba a los nietos y empezaba a contarnos cosas y podía tenernos horas ahí. Nunca aprendió a leer y a escribir, pero tenía un poder en la palabra, una cosa impresionante. Y ahí prendía a mi abuela, que era lo malo, ¿no? Entonces, después de que mi abuelo se prendía a contar, que contaba cuentos maravillosos, yo me acuerdo que una vez por unas hartas de pescado, pues porque no teníamos plata, cambió pues unos cuentos chiquiticos, yo no sé si alguna vez ustedes los vieron, que se llamaban los minicuentos. Los minicuentos. Que era el fragmento de un cuento chiquitico, ¿cierto? En dibujos. Todavía los echan en las Claro. piñatas. En las piñatas Sí, claro. todavía. Es un cuento de niño pobre porque nunca tiene final. ¿Sí o qué? Ay, no. Sí, cuento de niño pobre nunca tiene final. Y mi abuelo se inventaba los cuentos con los dibujos. Entonces nunca el cuento real era lo que él decía porque el cuento siempre él lo inventaba. Entonces, por ejemplo, yo digo, cuentos maravillosos, los 3 cerditos en boca de mi abuelo eran narcos, eran bala, era plomo. O sea, era maravilloso. Era maravilloso. Nos tenía ahí encantados hasta que salía mi abuela y decía, venga, yo cuento uno. Y uy, no. Ahí Nos se tiraba toda la arrumaba, historia. Claro, yo decía que tenía la capacidad de hacerlo orinar uno a goticas, era como el Freddy Krueger de la familia, era una cosa. Ay, no, qué miedo. Tenía una voz muy dulce, ¿no? Entonces le decía a uno, hágase para acá. Les voy a contar una historia para que no jodan más. Y ahí ya uno estaba. Claro, entonces la abuela, por ejemplo, contaba cosas como una noche. Golpearon 3 veces en la puerta y yo que me voy asomando y la voy viendo. Una flaca huesuda metida dentro de una pijama transparentosa que dejaba mucho que pensar. Y yo que me le voy saliendo y le voy diciendo a la orden, mi doña, y la parca esa me va diciendo con voz alegórica, vengo a llevarme al hombre alto, corpulento y apuesto que vive en esta casa. Y era su marido, era el abuelo. Era el abuelo. Ay. Entonces la abuela se quedó Eso- mirándolo de arriba abajo y le dijo, sí. ¿Y por qué no se busca uno soltero, carechimba? Este es el mío. Y la prendió a patadas. La prendió a golpes. Buenísimo, Jorge. Gracias por acompañarnos en este día especial. Gracias por recrear cada uno de nuestros personajes y contarnos un poquito acerca de todos estos mitos y leyendas. No, de ojalá se nuestro sigan país. preservando porque cada vez la tecnología hace que las cosas sean más difíciles de llevar, ¿no? Hay que leerle mucho cuento a los niños todavía, a hacer que amen la lectura, que amen la escritura. Pero de pronto en Claro. unos años van a ser las leyendas de Batman, el Capitán América. No, yo creo que va a haber un Thor. espanto que se llame WhatsApp, yo creo. O sea, a lo que vamos, que Ya usted lo ponga el hay, celular y... Claro, ¿Sí hay me más de uno que se explico? asusta a punta de WhatsApp. Claro. Así es.